Bueno, ahí estamos listos para empezar esta mañana. Así que bueno, hola, buenos días a todas y a todos. Un gusto saludarles en nombre de NetHuman y de Red Sororidad Pacto Entre Ellas. Queremos saludarles y agradecerles su participación a cada una de las personas que se encuentran hoy conectadas. Quien los saluda, Andrea Pérez, soy directora nacional de la Red Sororidad para Argentina y asesora en temas de empresa y gobernanza para NetHuman. Para nosotras es un gusto poder encontrarnos nuevamente con ustedes, todos los que ya están acostumbrados o acostumbradas a todo lo que vamos realizando durante el año, ¿no? A nuestros encuentros académicos, a nuestros foros, a nuestros congresos internacionales. Hoy cambiamos el formato y les vamos a presentar una entrevista. ¿Sí? En este caso, tenemos en nuestra sala a Alberto Acosta Espinosa, con quien vamos a estar hablando el día de hoy sobre sociedad, economía y naturaleza, y haciéndonos las preguntas si es un trilema posible. Ahora se los voy a presentar. Rápidamente les voy a presentar a nuestro invitado. Él es un economista ecuatoriano, es expresidente de la Asamblea Constituyente en la que se aprobaron los derechos de la naturaleza, exministro de Minas y de Energía, y Minas del Ecuador, y ha sido candidato a la presidencia en 2013. También es juez del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Alberto es profesor, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en Ecuador, y profesor visitante en diferentes universidades. También es asesor de movimiento sindical e indígena, con los que está vinculado hace varias décadas, consultor internacional, editorialista en varios medios de comunicación y miembro del Consejo Editorial de revistas nacionales e internacionales. También ha escrito numerosos libros, individualmente y en colectivo, así como decenas de artículos publicados en diferentes idiomas dentro y fuera de Ecuador. Así que bienvenido, Alberto, un honor en serio estar charlando con vos en este día. Para mí es el gusto, Andrea. Un saludo fraterno desde los Andes, esperando que podamos conversar en estos minutos sobre esos temas que son de tanto interés para la humanidad, temas urgentes, diría yo. Sí, urgentes e importantes, ¿no? Porque a veces lo importante tapa lo urgente. Así que vamos a ponerlo en la misma línea. Buenísimo. Bueno, como les contaba, la dinámica de hoy va a ser un formato de entrevista. Yo voy a ir haciendo preguntas y Alberto muy generosamente nos va a ir dando su valiosa opinión e incluso contándonos y compartiéndonos su vasta experiencia para poder analizar este trilema tan complejo. Yo lo que voy a hacer es poner un poquito en contexto de qué vamos a hablar, Alberto, si te parece. De acuerdo, adelante, Andrea. Buenísimo, como para ir viendo desde qué lugar vamos a abordar, ¿no es cierto?, un poco este tema. Entonces, voy a hacer una breve introducción en la que creo que todos estamos de acuerdo, sin duda, de que estamos frente a cambios importantes, ¿no? Llámese en la forma de hacer las cosas, llámese en la forma de producir, en la forma de comercializar, en la forma de consumir, e incluso en la forma de existir en este planeta, ¿no? Como consultora, yo como mentora, como persona que prepara líderes para el futuro, con conciencia social y con conciencia ambiental, en una época en la que la biodiversidad y la pérdida de la naturaleza están en riesgo, es como que no dejo de advertir a los empresarios, a los emprendedores sobre la importancia de abordar estos temas, ¿no? Estos desafíos ambientales y empezar a tener prácticas más sostenibles en todos los ámbitos, el ámbito que sea. Lo que desencadenó esta entrevista y este contacto con Alberto fue un informe de Planeta Vivo, el informe 2022, en el que fue difundido por la Fundación Vida Silvestre en Argentina. Analizaba el estado mundial de la biodiversidad, este informe, y advertía a los gobiernos, a las empresas y a la sociedad en general sobre la urgencia de tomar medidas transformadoras que reviertan un poco esta destrucción, perdón. En este informe indicaba que la región de América Latina es una de las que tiene mayor tendencia a la pérdida de biodiversidad, y subrayaba la necesidad de actuar para proteger los recursos naturales. Asimismo hablaba de algo sumamente interesante que va a ser justamente nuestro tema, que remarcaba la
la importancia de que el mundo enfrenta una doble emergencia inducida por los seres humanos y compuesta por la crisis climática y la pérdida de la biodiversidad, que justamente amenaza el bienestar de la humanidad. O sea, es el mismo humano el que pone en jaque su supervivencia. Entonces, otro tema importante era que esta pérdida de nuestros recursos naturales afectan gravemente a las comunidades indígenas y campesinas que dependen de eso para subsistir, y son por ahí los que están afectados directamente, ¿no? Yo digo como que la sociedad, Alberto, está dividida, una parte que está afectada directamente y desde ya, desde hace bastante, digamos, y otra parte que todavía no ve o no termina de creer, o todavía no está listo para ver, ¿no? Esa parte de la sociedad que cree que porque paga por los servicios y por los recursos puede utilizarlos indiscriminadamente, y como que falta ver, ¿no? Falta. Lo que quieren lo pueden comprar, con lo cual todavía eso no les llega. Entonces vamos a ir de a poquito adentrándonos en todos estos temas, y seguro nos vas a poder ilustrar. Entonces la primera pregunta que te voy a hacer es esta con la que empieza el nombre de nuestra charla, de nuestra entrevista, que es sociedad, economía y naturaleza. ¿Es un trilema posible este o no? A primera vista, y sin lugar a dudas, es un trilema indispensable. Pero tal como está planteado en la actualidad, ese trilema es inviable, porque se cree que hay que subordinar muchas veces la sociedad a la economía y la naturaleza a la sociedad y a la economía. En ese escenario, a mí me parece muy importante, y por eso celebro que hayamos empezado con esa pregunta sobre la urgencia, la importancia que combino, y coincido contigo, lo urgente en este caso también es importante, ¿ya? De replantearnos la visión de cómo entender esa relación entre sociedad, economía y naturaleza. Lo normal, aceptado en muchos sectores, es que la economía va primero, que hay que tener una economía equilibrada, el equilibrio de las cuentas fiscales, el equilibrio de las cuentas externas, el equilibrio en general de la macroeconomía. Pongamos en contexto, yo soy economista, Andrea. Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Entonces tengo que comenzar hablando de esa manera para tratar de comprender. Yo vengo de esa visión de la economía. Yo estudié economía hace ya más de medio siglo. Comencé a estudiar economía en Alemania, en la universidad, y entendí la importancia que había de que la economía esté en equilibrio. Y eso muchas veces subordinaba las demandas de la sociedad, porque se le dice a la gente que hay que equilibrar la economía, hay que poner la casa en orden y luego se pueden atender las demandas de la sociedad, y la naturaleza quedaba marginada. La naturaleza quedaba en tanto objeto, sujeto, un objeto que estaba dominado por las políticas económicas para alcanzar el desarrollo. Esa visión todavía está presente en nuestra América en muchas élites empresariales y políticas. Desde el año 1992 comenzó a cambiar esto. Cuando hubo la cumbre de Río de Janeiro, ya estamos hablando de ¿cuántos años? 30 y pico de años, 92 a la fecha, 30 y pico de años, ¿ya? Se comenzó a entender que había la necesidad de equilibrar esa relación. Y entonces apareció un triángulo, no sé si tú recuerdas un triángulo. En uno de los vértices estaba la economía, en el otro de los vértices estaba la naturaleza y en otro de los vértices la sociedad. Y era un triángulo equilátero que trataba de equilibrar esas relaciones. Eso fue un paso importantísimo, muy importante, porque se dejó de tener a la economía como el eje que domina absolutamente todo, y comenzamos entonces a preocuparnos cada vez más de las cuestiones ambientales. Y había razones para hacerlo, y ahora hay mucho más razones para hacerlo. Pero aquí damos un paso más, seguimos avanzando, porque la humanidad está siempre en un proceso de evolución y un proceso en que puede haber momentos en que retrocede, pero permanentemente está avanzando. Este es un proceso dialéctico. Y ahora, con los derechos de la naturaleza, y vamos a hablar de qué se tratan los derechos de la naturaleza, nos encontramos frente a un reto sumamente complicado. Los seres humanos somos naturaleza. Los seres humanos
No solo que somos parte de la naturaleza, somos naturaleza. Nuestro cuerpo es naturaleza. Es biológico. Ya es biológico, ¿ya? Y ese es un tema clave y fundamental. Entonces, desde la lógica de los derechos de la naturaleza, con perdón, la economía tiene que en primer lugar subordinarse a las demandas de los seres humanos. Tenemos que darle un vuelco ya desde esa perspectiva profundo para que cualquier acción económica tenga en mira siempre el bienestar de los seres humanos. Pero los seres humanos y la economía tienen que vivir en armonía con la naturaleza. Entonces, ese triángulo desaparece. Ese triángulo tiene que ser repensado. La economía al servicio de los seres humanos, pero los seres humanos y la economía tienen que estar en armonía con la naturaleza. Entonces ya me imagino más una circunferencia que engloba esto, entendiendo que esas relaciones son dinámicas y que tenemos que en ese punto abordar dos cuestiones claves. Tenemos que abordar lo ecológico y tenemos que abordar lo social. No podemos simplemente dar paso a la protección de la naturaleza, que es fundamental, ¿ya? Es fundamental porque si destrozamos la naturaleza, no hay base para la vida misma ni para la economía, ¿ya? Pero lo ecológico tiene que venir de la mano de lo social, en términos mucho más claros y sencillos. No puede haber justicia ecológica sin justicia social y no habrá justicia social sin justicia ecológica. Si solo nos preocupáramos de lo ecológico, de lo ambiental, vamos a hacer una diferenciación de eso, estaríamos haciendo un ejercicio de jardinería. Y eso no es el sentido de lo que estamos aquí discutiendo. Eso te iba a decir, porque mucho uno se enfoca en esto de acompañar líderes, en esta transformación, en este cambio de paradigma, ¿no? El otro día me introducieron un juego de palabras más. Yo vengo hablando de que estamos cambiando por una economía a una economía verde, o una economía sustentable, una gestión empresaria tradicional, como la conocemos, a una gestión empresaria de triple impacto, o con conciencia social y ambiental, o con propósito, como sea, ¿no? Y el otro día leí en un informe de la ONU que hablábamos de una era de industrialización verde. O sea, me incorporó este concepto de la industrialización, ¿no? Estamos en un proceso como de la era industrial, pero en esto de con conciencia. Lo que yo veía en lo que vos me estás diciendo, y que es verdad, o sea, no es un tema de hacer jardinería si no consideramos a la sociedad, porque la sociedad, la mitad de la sociedad, y corregime vos si estoy mal, está afectada afectada, o sea, las comunidades vulnerables están muy afectadas y son las que más cuidan encima los recursos, ¿no? O sea, justamente los que más cuidaban los recursos hoy se ven afectados porque cada vez tienen menos recursos. Entonces, bueno, eso es en parte real, Andrea, porque sin lugar a dudas las afectaciones graves que estamos viendo que se han producido sobre los límites biofísicos, sobre la naturaleza en general, golpean más a unas personas que a otras y perversamente están golpeando a quienes son realmente los guardianes de la naturaleza. Pero antes quisiera yo hacer una puntualización, sin salirme del tema, por supuesto, partiendo de algo que me parece importante. Los seres humanos hemos superado ya los límites biofísicos del planeta, varios límites biofísicos. ¿Ya? El panel de cambio climático de Naciones Unidas, que se lo conoce por sus siglas en inglés, el IPCC, dice textualmente ya que ninguna región, ningún país, ningún mar en la Tierra está ya a salvo de los daños que actualmente provoca el cambio climático. Y entonces, ahí tenemos cuestiones muy claras, como son, por ejemplo, la subida del nivel del mar, las olas de calor y las tormentas, sin precedentes en siglos. Todas están asociadas, sin lugar a dudas, a actividades humanas que están causando estos calentamientos globales que son tan complejos. Las sequías que empeoran las cosechas. Ustedes han vivido en Argentina recientemente de una profunda sequía, de estrés hídrico, y calor sin precedentes. Sin precedentes. Yo hablaba con un amigo argentino y le decía, el verano que ustedes acaban de pasar con esas temperaturas tan extremas es el más frío de los próximos años, porque esto va de más. Es el más frío de los próximos años, ¿ya? Tenemos igualmente, a más de las sequías, las tormentas que provocan tremendas inundaciones,
porque esa es otra de las cuestiones que estamos viendo. Las inundaciones son cada vez mayores. Las olas de calor matan a millones de personas y alientan superincendios forestales en épocas y en latitudes casi inimaginables. Recuerda lo que pasó hace poco, no solo en California, donde hay con frecuencia muchos incendios forestales, sino las altas temperaturas y los incendios en Canadá. Se rompieron los récords de las temperaturas altas en Canadá. Y entonces, creo yo que estamos en un punto que nos obliga a entender que la degradación de los ecosistemas, el agotamiento de los recursos, la extinción de las especies, la contaminación de la biosfera, la superación de los límites biofísicos, como ya dije, y también el destrozo de la biodiversidad, están provocando problemas ambientales globales. Mira un asunto. Recién estamos saliendo de la pandemia del coronavirus, que el cual podríamos hablar larguísimo de nuestras experiencias. El COVID, o la COVID, como tú quieras decirlo, ya es una pandemia de origen zoonótico. ¿Qué quiere decir eso? Se destrozó el ambiente de determinados animales, la biodiversidad. Puede haber sido incluso en un laboratorio, se afectó el equilibrio ambiental y eso provocó esa pandemia, ¿ya? El 70% de los virus que están afectando a los seres humanos en los últimos 30 años, el 70% son de ese origen zoonótico, por haber destrozado el hábitat, ¿ya? Y entonces, en esa situación, nosotros vemos la contracara, la otra cara de la medalla, que nos dice que la destrucción ambiental viene de la mano también de problemas sociales sumamente graves, desigualdades, violencias, pobreza, miseria, frustraciones. Lo uno está afectando a lo otro y eso está afectando entonces tanto los derechos humanos como lo que son los derechos de la naturaleza. Este es un punto clave y fundamental para entender el momento en que estamos atravesando. Como seres humanos estamos confrontados a repensar nuestra forma de vida. Esto no va más, esto no va más. Te doy un par de cifras, porque los economistas... A ver, dale, nos encantan las cifras aparte. Te voy a dar un par de cifras, ¿ya? Para ver la magnitud del problema. China, que es la economía este rato más vigorosa del mundo, tal cual, no es la población más poblada del planeta. India tiene ya más habitantes que China, pero es una población de creo que 1.400 millones de personas, ¿ya? Ha tenido un crecimiento vertiginoso. Es el ejemplo para los economistas y las economistas tradicionales. Ese es el ejemplo. Te doy una cifra. En 3 años, 2011, 2012, 2013, China consumió 6.615 millones de toneladas de cemento. 6.615 millones de toneladas. Millones de toneladas de cemento. Un mundo. Pero esa cifra así a secas no te dice nada. Hay que comparar con algo. Exactamente. ¿Cuánto consumieron los Estados Unidos? En todo el siglo XX, los Estados Unidos consumieron mucho menos que lo que consumió China en 3 años. China consumió 1.5 veces más que lo que consumieron los Estados Unidos en términos de consumo de cemento que lo que consumieron China en 3 años. Esa es la realidad del mundo en que vivimos. Son magnitudes gigantescas, enormes, cuantiosas, ¿ya? Y eso va generando entonces un grave problema que nos lleva a una conclusión. Ese ritmo es insostenible. No sé si tú le seguías las canciones de Celia Cruz, esa cantante caribeña hermosa que falleció, que tenía esa cumbia donde cantaba, ¿era cumbia? No era salsa, con perdón, era salsa. No hay cama para tanta gente, decía ella. Yo diría, no hay planeta para tanta voracidad. Bueno, vamos... Totalmente de acuerdo. Vamos a introducir otra variable. Mira, yo creía que cuando le hablaba a los empresarios era dura y escucharte a vos me dejó así como dura, pero porque el alerta es grave, ¿no? Creo que voy a introducir varias de las cosas que dijiste. Una variable de la que no se habla, o sea, nosotros tenemos, ponele, se habla de 10 años, de 7 años para revertir, para mitigar, no sé, pero hay una variable que no se introduce entre todo lo que vos dijiste, y es la población mundial que va en crecimiento. También. Sí,
O También sea, encima va a haber más gente que va a necesitar utilizar recursos. no, sí, sin duda, pero no vamos, una magnífica pregunta, ¿ya? Porque ahí tenemos que atar a una serie de relaciones que a mi modo de ver son importantes, son fundamentales, ¿ya? En primer lugar, tenemos que entender que es irrepetible el estilo de vida de las sociedades ricas, más allá que dentro de esos países Total. hay enormes diferencias. Sí, sí, En, sí. en Europa, en Estados Unidos, en Japón, la diferencia entre ricos y pobres es enorme. Para darte una cifra que a mí me llama siempre la atención, en Alemania, uno de los países de Europa más ricos, la economía más vigorosa, el 21% de la niñez menos de 5 años vive permanentemente en situaciones de pobreza. 21%. Ah, 9% entra y sale de esa situación, o sea que estamos hablando de cerca de la tercera parte de la niñez. Claro, ¿qué es ser pobre? Es otra pregunta, pero en Alemania son pobres son esos pobres. niños y esas niñas. Esa es una realidad. Luego, el segundo punto que tenemos que hacernos ¿es viable aspirar a los niveles de consumo y de producción de los países ricos? Podemos desear, pero es imposible, ¿ya? Si los seres humanos contuviéramos el mismo nivel de consumo que un habitante de los Estados Unidos, requeriríamos casi 6 planetas. Y un Tal cual. habitante de Europa requeriríamos 4 planetas. Entonces, una primera No hay conclusión viaje. gruesa es que esas opciones que nos omnibulan, que nos guían, Es que nos verdad. orientan, nos conducen a una catástrofe. Nos conducen a una catástrofe. Ya solo desde esa perspectiva tenemos que comenzar a pensar de otra manera la organización de la sociedad, de las ciudades, de las empresas, de la economía en general. Y un dato adicional, Andrea, yo Sí. coincido contigo que hay que tomar en cuenta el tema del crecimiento poblacional. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿dónde está la mayor densidad poblacional? ¿En los países que consideramos subdesarrollados Tal o en los cual. países desarrollados? Y chequea la densidad en Europa, ¿ya? La densidad, por ejemplo, en Bélgica, en Holanda. Piensa en lugares más pequeños, piensa en Mónaco, Luxemburgo, son densidades poblacionales gigantescas. Alemania, Francia, Italia. Y entonces, en otras regiones, en África y en América, las densidades poblacionales son mucho menores. Esto no quiere decir que no haya que tomar en cuenta el tema poblacional. Lo que te quiero hacer es esa referencia Sí, sí, ya. sí, es cierto. Claro, Sí, sí, sí. sin lugar a dudas, hay que considerar lo que está pasando en el mediano y lo que va a pasar en el largo plazo. Cuando Tal cual. vemos que las poblaciones en África, por ejemplo, van a crecer de una manera vertiginosa. En muy pocos años más, 30 años, la población de Nigeria, solo la de Nigeria, va a superar a la población de toda Europa, ¿ya? Y seguramente la capital de Nigeria ya va a tener una población que puede estar en el orden de los 40 y hay gente que habla de los 50 millones de habitantes. ¿Te imaginas de lo que estamos hablando? Sí. Cosas impensables. Claro, Lo que, eso es, lo, no se corrige el rumbo, ¿ya? Y por eso es necesario dar un golpe de timón para enrumbar en otra dirección en otra nuestras dirección. sociedades y economías. Lo que se ve de todos estos análisis es que sin duda las próximas décadas, y esta que le sigue ahora, que es donde nosotros todavía podemos hacer algo, va a sufrir cambios. Cambios importantes, yo creo, en la forma de existir en este mundo. Ya sea, hagamos lo que hagamos, las tendencias en el desarrollo de la tecnología también van a afectar la vida de los humanos. O sea, todo se está encaminando para decirnos hay que reenfocar o recalcular, ¿viste? Como el GPS, vamos en una dirección, recalculemos cuál es la mejor forma de llegar. Vos hablaste de cambiar el triángulo por un círculo. Yo dije, mira, el círculo es nuestro planeta. O sea, cómo todos los que estamos aquí, incluyéndolo como ser vivo, podemos conseguir un equilibrio. Y de verdad que necesito preguntarte, ¿qué significan los derechos de la naturaleza? ¿Qué significa esa declaración? ¿Qué significa que la naturaleza tiene derechos? Aceptar que la naturaleza tiene derechos. Bueno, empecemos poniéndole en un contexto que me parece que es importante. Cuando hablamos de derechos de la naturaleza,
estamos abriendo una suerte de ventana para ver el mundo de otra manera. Y estamos creando las bases para construir otro tipo de mundo. Y me explico. ¿Qué son los derechos de la naturaleza? Los derechos de la naturaleza son aquellos que garantizan la vida a todos los seres humanos y seres no humanos, incluyendo lo que dicen las comunidades indígenas, los pueblos originarios, la madre tierra, el planeta. Esa sería una visión importante global. ¿Qué no son los derechos de la naturaleza? Los derechos de la naturaleza no son derechos ambientales. Primera cosa que hay que diferenciar. Los derechos de la naturaleza hablan de los derechos ecológicos. Los derechos humanos hablan de los derechos ambientales. Los derechos ambientales son una evolución, una ampliación de los tradicionales derechos políticos, ciudadanos, individuales, colectivos, que fueron creando las distintas generaciones de derechos humanos. Primera generación, segunda, tercera, o derechos difusos. Ahí aparecen los derechos ambientales. El derecho que tenemos como seres humanos, tú, yo, nuestras familias, nuestras comunidades, nuestros países, a un ambiente sano para la vida de los seres humanos. Ese es un punto clave y fundamental, ¿ya? Y ahí se ha avanzado muchísimo, se sigue avanzando mucho. Por ejemplo, hace un par de meses, en este año, recientemente, Naciones Unidas aceptó que los derechos ambientales son parte de los derechos humanos, ya los incorporó a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De los Pero derechos los humanos. derechos de la naturaleza abren la puerta a otro ámbito, ¿ya? La naturaleza como sujeto de derechos, ya no más como objeto de derechos. Y entonces aparecen los derechos ecológicos, donde se garantiza la vida de humanos y no humanos, ¿ya? Y esto nos da un vuelco tremendo. En el primer caso, te voy a poner un par de ejemplos para clarificar más. En el caso de los derechos ambientales, sin lugar a dudas, hay que reparar el ambiente si ha sido afectado por una actividad humana. Por ejemplo, una empresa que contamina un río, ¿ya? Y afecta a alguna comunidad, a alguna familia, a alguna persona, tiene que pagarle, tiene que repararle, ¿ya? Y en lo posible tratar de evitar esa contaminación. En el caso de los derechos de la naturaleza, no es que se le va a pagar a la naturaleza, sino que hay que restaurar el ciclo vital. Y eso muchas veces es imposible, es complicado, porque determinadas actividades de los seres humanos están provocando tremendos destrozos. Imagínate una minería, una mina a cielo abierto, ¿ya? Un proyecto minero a cielo abierto, ¿ya? Que extraen millones de toneladas al año y que provocan verdaderas amputaciones a la madre tierra. Eso no va a ser restaurado. Sí. El ¿Ya? que no lo puede Las ver en vivo. destrucciones que se provocan, por ejemplo, con la actividad del fracking en Neuquén, Sí, en la ahí te provincia iba. de Neuquén, en Argentina. Vamos a hablar un poquito de eso. Podemos hablar de eso también. Sí, ¿ya? sí, Entonces, sí. son cuestiones que hay que tener en consideración. Entonces, Sí, sí. los derechos de la naturaleza nos abren la puerta a otra forma de entender el mundo y a otra forma de organizar el mundo. Y ahí vienen entonces las cuestiones ya mucho más de fondo, diría yo. La pregunta que nos hacemos es, ¿es suficiente reconocer los derechos de la naturaleza? No, definitivamente no, porque muchas veces no se aplican. Mi país, Ecuador, es el primero y el único hasta ahora que tiene en su constitución la naturaleza como sujeto de derechos, los derechos de la naturaleza. Pero hay ya cerca de 40 países en el planeta que están incorporando en la práctica jurídica los derechos de la naturaleza, en muchas partes. Pero el hecho simplemente de tener en una constitución una ley no te garantiza su aplicación. Como ¿Ya? todo, como todo. Sucede muchas veces. Por ejemplo, Total. tenemos derechos de las mujeres y no se los cumple. No Tenemos sé, derechos de los pueblos de los originarios y no se niños los y no cumple. se los cumple, de los Tenemos niños. derechos para superar el racismo y sigue presente. Pero eso no quiere decir que no hay que seguir planteando esas luchas y ampliando esos Totalmente de acuerdo. derechos. El derecho al Totalmente de tener acuerdo. derechos es parte de la emancipación de los seres humanos. Y en ese contexto, ¿ya? En ese contexto, lo interesante aquí es el mensaje profundo que dan los derechos de la naturaleza. Porque tenemos que entender que eso provoca lo que diría yo un giro copernicano. Cambia el mundo en realidad. En términos jurídicos, es otra forma de entender la jurisprudencia. Porque además, ¿quién le da derecho a quién? Esa es la pregunta de fondo. Cuando nosotros establecimos en la Constitución de Ecuador que la naturaleza tiene derechos,
fue un acto antropocéntrico. Seres humanos dando derechos a la naturaleza, a la madre tierra o Pachamama, como está en la Constitución. Pero en la práctica, ¿quién nos da el derecho a la vida? Es la naturaleza. Total. Y entonces, entender eso te cambia la visión de la jurisprudencia. ¿Quién representa y garantiza los derechos de la naturaleza? Los seres humanos, individuos y comunidades. Eso es muy fácil, porque hay gente que dice, ¿acaso va a haber un tribunal donde va a ir una lora, un gato, un caballo a pedir que les respeten su derecho? No, no es así. ¿Quién garantiza el derecho de un niño o una niña que acaba de nacer? ¿Van ellos directamente al tribunal? No. Están sus padres, la familia, está el Estado en última instancia, ¿ya? Y luego tienes un punto más, seguimos caminando, eso te provoca un cambio político. Un tercer punto, en el cambio económico. Y ahí sí tenemos que comenzar a pensar en otra economía para otra civilización, porque hay que comenzar a desmercantilizar la naturaleza. La naturaleza, si ya no es un objeto y si es un sujeto, no puede estar mercantilizada, no puede estar esclavizada, no puede ser motivo de apropiación y menos de destrucción. Como puedes ver, este tipo de lecturas nos abren la puerta a otros escenarios que a menudo son muy interesantes, son complicados sin lugar a dudas, pero son urgentes. Tenemos que tomar en consideración que al ritmo que vamos, esto no tiene futuro, al menos para la gran mayoría de habitantes del planeta. Vos fíjate que me hiciste recordar, hablando de derechos de la naturaleza, que hoy se habla de los derechos de la inteligencia artificial. Mira, hasta eso se acepta. Bueno, por eso te digo, o sea, cuando estabas describiendo los derechos de la naturaleza, digo, qué loco, ¿no? Porque la naturaleza, somos biológicos, o sea, tenemos mucho más que ver con la naturaleza que con algo creado 100% por el hombre, con nuestra propia creación. Y sin embargo ahí, por ser inteligente... Andrea, mira, los derechos de la naturaleza conflictúan a muchas personas. Cuando yo estaba de presidente de la Asamblea Constituyente en Montecristo, un pueblo pequeñito en la costa ecuatoriana de gente maravillosa, donde fueron los debates, ¿ya? Y hablábamos de los derechos de la naturaleza, había un asambleísta, una vertiente conservadora, que me gritaba y me reclamaba, ¿acaso se va a crear una suerte de tribunal, de una comisaría para que cada uno de los animales vaya a reclamar? ¿Ya? Eso ya te acabo de contar hace unos instantes, de alguna manera. Tal cual. ¿Sí? Pero te repito, ¿por qué? Porque ese mismo personaje, años después, cuando hubo una manifestación y se destruyó un edificio de la administración pública, salió a protestar, porque dijo que los edificios tienen derechos humanos. ¿Te imaginas esa brutalidad? Pero claro, sí es normal entender, Andrea, que las corporaciones, las empresas tengan derechos casi humanos. Sí. El honor de una empresa. Sí. Los derechos de una empresa. Aceptamos eso. Eso está ya desde hace mucho tiempo atrás establecido en las jurisprudencias de todo el mundo. Pero aceptar que la vida misma tenga derechos resulta todavía una aberración. Este tipo de procesos siempre han sido difíciles. Aceptar, por ejemplo, que los esclavos tengan derechos y sean liberados fue complicado. En algunos países no se les liberó. No. Se les manumitió, se les compró la libertad para que sus propietarios no pierdan sus inversiones. Caso de Ecuador, a mediados del siglo XIX. ¿Ya? Wow. El tema de los derechos para las mujeres se consideraban absurdos en alguna época. ¿Y cuánto ha costado conceder esos derechos? Los derechos para los pueblos originarios. ¿Ya? Cómo se va avanzando y lo difícil y complejo que es. Por eso también los derechos de la naturaleza están en esta línea, el derecho a tener derechos. Y cada uno de esos derechos afecta privilegios, por supuesto. Los derechos de las mujeres están en contra del patriarcado y eso es fundamental. Tenemos que derrumbar el patriarcado para que haya realmente vigencia de los derechos de las mujeres y nos provocaría una serie de beneficios adicionales porque también los hombres somos afectados tremendamente por el patriarcado. Pero eso es un tema que no vamos a discutir ahora. No, sin duda, es bastante vasto. Bueno, lo que pasa es que es como lo que te decía, ¿no? Antes de empezar, podríamos estar un día entero compartiendo
estas ideas y nutriéndonos de lo que nos pasa, ¿no? Esto cuando dije compartir tus experiencias, son valiosísimas para personas que no tenemos acceso a esas mismas experiencias. Vamos a hablar un poquito sobre tu otro rol, que es ser parte de este Tribunal de los Derechos de la Naturaleza, y que has podido venir a Argentina, y específicamente a Vaca Muerta. Así que sí me gustaría que cuentes un poquito, porque es como un ejemplo de qué es lo que hace un Tribunal de los Derechos de la De Naturaleza, acuerdo. me parece. Los derechos de la naturaleza, te dije, están recién cobrando fuerza en el mundo. Uh-huh, La historia es muy anterior a la Asamblea Constituyente de Ecuador, pero es el uh-huh, primero y único país que ha establecido en su constitución que la naturaleza es sujeto de derechos. Chile casi lo logra el año pasado, pero no prosperó. Hay, como te digo, cerca de 40 países. uh-huh. En Colombia, en la India, en Nueva Zelanda, en España recientemente se aceptó que un ecosistema, el Mar Menor, es sujeto de derechos. En Alemania se está intentando cambiar la constitución del país y se están recogiendo firmas para transformar la constitución del Estado Libre de Baviera, cambiando el artículo 101. O sea que hay varios procesos en marcha en el Proyecto. planeta. ¿Ya? Uh-huh. Están en marcha eso en el planeta. Pero esto todavía no se plasma en una suerte de instancia internacional que reconozca los derechos de la naturaleza, así como hay el tribunal, la Corte Penal Global, Mundial, para juzgar los crímenes de guerra, por ejemplo, Uh-huh. algún día Tal cual. tendrá que establecerse una Corte Penal Internacional para que juzgar y sancionar los crímenes contra el planeta. Eso se propuso en Tiquipaya, Bolivia, en el año 2010. Y en el año 2014 nos reunimos en Ecuador, personas de todos los continentes, y creamos un tribunal ético. El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza es un tribunal ético. Sus sentencias no son vinculantes. Eso Uh-huh. puede frustrar a algunas personas. Entonces, ¿para qué sirve? Sirve para eso, para reclamar, para dar voz a la naturaleza y a quienes defienden a la naturaleza. Esa es la gran fortaleza del tribunal, porque no dependemos de ningún gobierno, no dependemos de Claro. ninguna organización, de ninguna entidad. Somos personas que trabajamos voluntariamente. Yo cuando fui a Argentina, y te voy a contar, no recibí ningún pago por mi trabajo. Lo hice Uh-huh. voluntariamente, entusiastamente. Claro, pagaron el pasaje de avión, el hotel y lo que comía, ¿ya? Y ese es todo, pero esas son las realidades, son organizaciones que se conforman para reclamar espacios frente a una sociedad que está sorda, ciega y muda frente a los graves problemas que estamos atravesando. Entonces, en, en diciembre del año 2019 hubo una sesión del tribunal en Santiago de Chile. El tribunal ha sesionado en Quito, en Chile, en Bonn, en Alemania, en París, en Francia, en Glasgow, Inglaterra y en muchas otras partes. Y tenemos casos en todo el planeta. Y en Chile vino una misión del pueblo mapuche de Neuquén para plantear el reclamo por vaca muerta. Entonces, un grupo de personas Ah, del ok. tribunal fue a observar lo que está sucediendo ahí y tenemos que presentar un informe. Ese informe luego será procesado en el tribunal, esperemos que sea aceptado, y luego habrá una sesión del tribunal y una sentencia. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Recorrer el Uh-huh. territorio de la provincia del Neuquén, ¿ya? Perfecto. Y yo constaté cosas terribles, terribles. Nunca había visto las magnitudes de agua, por ejemplo, que se demanda para la extracción de petróleo. Nunca había visto. Yo vengo del mundo petrolero. Yo Uh-huh. trabajé en empresa estatal. Yo estudié economía de la energía hace 50 años. Trabajé en empresa estatal de petróleo. Fui consultor de temas de petróleo y energía en muchos organismos internacionales. Fui ministro de Energía y Minas, o sea que te conozco lo que estoy Sí, sí, diciendo. sabes de lo Casi que que viniste a podrías realizar. decir que Alberto Acosta, que está defendiendo los derechos de la naturaleza, es parte de un proceso que, emulando a lo que dicen en la Guerra de las Galaxias. ¿Has visto la película La Guerra de las Sí, Galaxias? obvio. Seguro que sí. Sí, sí. Claro. Yo vengo del lado oscuro de la fuerza. Yo hago Tal la cual. relación inversa, ¿ya? Y entonces Tal ahora cual. estoy defendiendo los derechos de la naturaleza y estoy ahí. Ujú. Y como conozco, veo con enorme preocupación, angustia lo que se hace. Hay ya más, casi 3.000 pozos se han perforado de fracking en
en Sí, la en Neuquén. provincia de Neuquén. Ujú. Por cada pozo de fracking se llega a utilizar hasta 90 millones de litros de agua. 90 millones de litros de agua. ¿De 90 dónde viene millones esa agua? ¿Cómo? ¿En cuánto tiempo? 90 millones de litros de En agua cada pozo, en cada pozo, en cada pozo. en cada pozo. Creo que son 2.600 pozos los que existen en la actualidad. Y está recién empezando el proceso. Ujú. Sí, Se sí, sí, trae en el agua tierra. de los ríos, ¿ya? Con unas mangueras gigantescas, ¿ya? Que le llaman anacondas. ¿Sí? Anacondas. Sí, como, se ve como culebras, ¿ya? Que están así Ujú. relacionadas en el paisaje, ¿ya? Hasta de 40 kilómetros de distancia. Están secando los ríos. Están secando. Yo he visto ríos que ya se han ido secando. Los brazos de los ríos se van secando. Y eso provoca tremendas afectaciones a los campesinos, ¿ya? Indígenas y no indígenas, Y no mapuches y indígenas, no a la mapuches, población. ¿ya? Por igual, se quedan sin agua. El agua está contaminada. En Añelo, que es la capital del fracking, ¿ya? Ujú. Tú no puedes consumir el agua porque está contaminada. Yo seguramente estuve en uno de los mejores hoteles de Añelo, ahí nos consiguieron habitación, ¿ya? Y la recomendación es, no tome No agua, tomes agua. no se lave los dientes con esa agua. Y muchos de los barrios de Añelo no tienen agua, no solo agua potable, no tienen agua, No. les dan a cuentagotas, ¿ya? Y ahora, ¿qué se hace con esa agua? Se le mezcla con miles de toneladas por pozo, miles de toneladas de arena de sílice, y creo que son 1.200, 1.400 toneladas, 90 millones de litros de agua, y el volumen total de eso además se agrega un 10%, 5-10% de químicos contaminantes. Claro, el agua, el agua que se utiliza en eso queda Es, contaminada. claro, es irrecuperable. Y entonces, ¿qué es lo que te dicen? Que se va a reinyectar en el subsuelo. Pero ahí hay un Mm. problema grave. Se está reinyectando una gran cantidad de agua, se queda abajo, pero mucha de esa agua termina fluyendo en las zonas freáticas, en las capas freáticas, y está contaminando el agua limpia. Y es un círculo vicioso tremendo, Claro. impresionante, Ujú. ¿ya? Y en ese escenario, recién, insisto, comienza a ampliarse más y más la explotación de gas y petróleo, ¿ya? Esta es una realidad lacerante. Entonces tienes contaminación del agua, contaminación del aire, El impresionante, aire. una región que es muy seca, ¿ya? Ujú. Donde Sí, tal pasan cual. unos camiones gigantescos, pero enormes, casi puedes tú ni imaginarte, y contaminación también de los suelos, están contaminados los suelos. ¿Y qué provoca además el fracking? Como el fracking es un sistema de explosiones sucesivas en el interior, están ocasionando una suerte de sismos en la De superficie. sismos en Y las. tienes las casas, por ejemplo, en Sausal Bonito, Ujú. tremendas afectaciones, las casas con fracturas, tienen que construirles nuevas casas. ¿Te imaginas para la gente esa lo que es vivir en una permanente zozobra? Porque no es un sismo, un terremoto que es provocado por los movimientos de las placas tectónicas, que es otra Ujú. cosa, sino que aquí es Total. provocada por los seres humanos. Y hay otro tema de los que me llamó la atención, el manejo de los depósitos de desechos. Cuando tú haces un pozo de petróleo, Ujú. sacas una cantidad ingente de material que en el Ujú. subsuelo es inerte, no provoca ninguna afectación. Pero cuando sacas tú eso y lo pones afuera, es un material tremendamente contaminante. En el contacto con la lluvia, el oxígeno, el aire y todo eso, se vuelve un material muy contaminante. Salen también los residuos de petróleo, el petróleo pesado, y entonces hay depósitos. Yo vi un depósito totalmente, los depósitos Abierto. abandonados, las, prácticamente sin puertas, cerca de poblaciones urbanas. Un niño puede terminar Con cayéndose en uno de acceso. esos depósitos. ¿Ya? Yo no sé Ujú. cómo no puede haber ningún control. Y hay cosas que son una verdadera aberración. Los materiales de desecho de vaca muerta se los ha trasladado a un depósito prácticamente en la misma ciudad de Neuquén capital, ¿ya? Y ahora no saben qué hacer. Ahí hay como 900.000 toneladas de desecho contaminante, completamente abandonado, y ya está, ¿qué será? 500 metros del barrio más cercano. Nada. Un olor Mm. impresionante, una contaminación impresionante. Y ahora, ¿cuál es la solución? Volver, coger esa tierra y regresar a Vaca Muerta. La irracionalidad en Total. el primer orden del día es una Ujú. barbaridad.
con todo yo leí en la nota que te hicieron cuando viniste también, que están a un 5% de explotación de la zona, ¿no? Está, por eso te digo, están empezando. Y Empezando. están este rato construyendo o pretenden construir un gasoducto para llevar Sí, eso sí, es incluso tremendo. hasta el Brasil y están discutiendo justo en estos días el tema del estudio de impacto ambiental. Y luego viene otra pregunta. ¿Hay normas jurídicas? Seguramente hay normas. Todo un marco legal para manejar. ¿Se cumple? No se cumple. No se cumple. No se Eso te iba a cumple. decir, Eso seguramente lo que no. expida el tribunal, ojalá lo tomen, porque eso le va a dar voz a la sociedad, ¿no? Claro, por eso te Para, dije, el tribunal es para dar voz a los que no tienen voz, a los que se les ha exactamente, porque atropellado permanentemente, incluyendo la naturaleza. no es lo mismo que te digan, bueno, sí, pero este es el plan porque esto que vos decís, seguramente está escrito la forma correcta de hacerlo y claramente no se hace. Entonces la gente Mira, queda como en una suerte de, y se hace o no se hace, o no tengo Andrea, la sin lugar a herramienta. dudas, sin lugar a dudas, no se cumplen las normativas. Y hay No, no me cabe múltiples duda. mecanismos a través de los cuales incluso se evaden las normativas. Eso es Ujú. evidente, ¿ya? Porque Sí, las sí, sí. empresas terciarizan su obligación, por ejemplo, del mantenimiento de estos desechos. De los A pozos, la claro. final no se los procesa o se hacen unos procesos tramposos. Se mezcla Ujú. con buena tierra para bajar el porcentaje de contaminación, pero eso no resuelve el problema. Y luego muchas veces quiebran esas empresas o desaparecen y quedan Tal ahí cual. abandonados. Y queda Y ahí, claro, se requieren nuevos depósitos, ¿ya? Y se recurre a tierras fiscales. Entonces tal ahí cual. tiene que haber mucha corrupción, una corrupción entre las empresas y el Estado. Eso para mí no me cabe la menor duda, ¿ya? Ujú. Esa es una realidad, pero un punto adicional, que porque hay que ir pensando siempre un poco más allá. Que se cumplan las normas es fundamental. Eso es indispensable. Pero entendamos, aún cumpliendo las normas, la No, magnitud del impacto no va a permitir no está ninguna previsto. explotación racional, menos Ujú. sustentable. La minería y Total. el petróleo no son sustentables, por definición. No pueden Ujú. ser sustentables. Entonces, eso nos obliga a replantearnos nuestras formas de vida, nuestras formas de organizar las ciudades, las formas de pensar la economía, la producción, las empresas. Hay que cambiar eso y eso es uno de los grandes retos que tenemos entre manos. Total, es como que todo lo que nombraste, porque vos pensás que es lo que decíamos, ¿no? La vida misma tiene que cambiar en los Sin lugar a próximos años dudas. cercanos. Y creo que lo que acabas de decir es la invitación que me gustaría como que hagamos para cierre, esto de hablar de este trilema y de la invitación a cada uno a plantearse, porque hasta siendo profesionalmente, cualquier profesional, no es necesario ser emprendedor o tener una empresa, no es necesario, porque ya desde el consumo y desde nuestra forma de vivir podemos generar un impacto positivo, podemos cambiar, o sea, Sí, todos. Vos pensás que si todos empezáramos a comprometernos, empezáramos a involucrarnos, empezáramos a querer saber de qué me estás hablando cuando hablas de esto, de qué, ¿no? Investigar, o sea, tanto que usamos YouTube para tantas cosas, o empezar a ver documentales, empezar a saber, ¿no? Muchas cosas que uno no quiere saber. Te voy a contar algo. El año pasado di una charla para jóvenes, ¿no? Siempre, todos los años, doy una charla sobre lo que significa emprender con impacto social positivo. Y una chica me dijo, claro, empecé con todas estas cosas que tenemos que ser conscientes, porque ¿qué te voy a hablar de emprendedurismo si primero no te alerto sobre esta es nuestra realidad? Emprender hoy requiere tener conciencia sobre todo esto que estuvimos hablando y después decidir dónde voy a actuar. Y una chica me dijo, 19 años, me dice, ¿sabes, André? Me dice, yo nunca quise involucrarme con estas cosas, nunca quise saber porque me angustia, 19 años. Me dice, entonces prefiero no saber, porque cuando me empiezan a contar todo lo que contaste, o sea, de verdad que cuando uno empieza a escuchar, uno dice, ay, es como mucho para digerir, ¿no? Y ella me dijo, pero lo contaste de una forma que después me diste esperanza. Y en la esperanza de que yo puedo hacer algo, empecé a querer saber. Entonces, creo que, no sé si revertirlo es posible, o sea, de verdad yo siempre prefiero tener esperanza.
Pero lo que sí creo es que la conciencia sobre nuestras acciones tiene que ser, la educación también tiene que cambiar. Recién en Argentina, el año pasado, la ley ambiental sobre educación entra en todo lo que es el proceso educativo desde el nivel inicial. Recién ahora el medio ambiente entró en la educación. Mira, Andrea, sin lugar a dudas, este tipo de reflexiones deben llegar a ciertas conclusiones. ¿Tenemos que cambiar como individuos? Sí. Mientras más personas sean conscientes y responsables con sus actos, vamos a avanzar más. Ojalá fuera toda la sociedad, pero eso no es suficiente. Es importante, pero no es suficiente. Tenemos que ir pensando en un cambio estructural muy profundo, ¿ya? Y eso no se consigue de la noche a la mañana. Eso no es cuestión simplemente de discursos. Tenemos que entrar en clave de transiciones hacia otros horizontes en donde la vida digna para seres humanos y seres no humanos sea lo normal, no simplemente una aspiración legal o constitucional. En ese contexto, yo, por ejemplo, sugiero desde el mundo de las empresas, yo he trabajado también en empresas hace mucho tiempo atrás, conozco de qué se trata, hay que darle un vuelco al mundo de las empresas. Y entonces ahí hay que comenzar a incorporar otras formas de organización empresarial. Recomiendo, por ejemplo, leer a un economista austríaco, los textos están en español, Christian Felber. Además que podría ser muy interesante una entrevista porque es un bailarín profesional, es un tipo increíble, ¿ya? Que él está desarrollando con lo que llama la economía del bienestar, ¿ya? La economía, perdón, del bien común, ¿ya? Sí. Está desarrollando esquemas institucionales de cómo fomentar a que las empresas sean cada vez más responsables en términos sociales y ecológicos. Por ejemplo, sugiere él que debe haber un sistema financiero que priorice con créditos ventajosos, privilegiados, a quienes optan por medidas que garanticen mejores niveles a los trabajadores y trabajadoras y una responsabilidad ecológica real. Hay que comenzar a transitar, 100% pero tenemos que ir caminando en dirección de otro mundo posible, otros mundos posibles. Otro tema importantísimo, no se trata simplemente de cambiar los coches de combustión que se mueven con hidrocarburos por coches eléctricos, ¿ya? Eso no es suficiente, porque además los coches eléctricos demandan litio, demandan cobre y seguimos provocando destrucciones a la naturaleza. Y seguimos llenando de coches individuales a las ciudades. Buenos Aires. Buenos Aires, no es una locura con tantos coches. Hay lo que debería mejorar sustantivamente es el transporte público subsidiado. Un ejemplo, ¿es posible eso? Claro que es posible. Te doy un ejemplo muy concreto. Viena, la capital de Austria, ¿ya? Tiene unas cifras impresionantes. Más del 50% de las familias no tienen auto propio, ni van a tener auto propio, ni quieren tener auto propio. Y comienza a subir esa tendencia. ¿Por qué? Porque hay un transporte público de calidad masivo y subsidiado. Entonces, lo que hay es que ponernos en clave de transiciones, pero no caer en la trampa de las transiciones corporativas, que solo quieren seguir lucrando y atendiendo las demandas de los grupos más acomodados, sobre todo las sociedades del norte. El gran reto que tenemos es pensar en otros mundos posibles. Y en mira, otros mundos posibles. Claro, pero esos otros mundos, el pluriverso, ¿ya? Donde todos podamos vivir con dignidad, humanos y no humanos, otros mundos posibles, ¿ya? Y eso me lleva, para ir concluyendo, porque creo que ya estamos sobre el tiempo, Andrea, Sí, total. podríamos seguir conversando mucho, a una cuestión que me han dicho algunos amigos y amigas. Estamos en el Titanic. El Titanic a la final se hunde, ¿ya? Yo invitaría a la gente que es curiosa a que busque, encuentran en el internet cuáles eran las opciones que tenía el Titanic para sobrevivir la tragedia o para minimizar el impacto de la tragedia. Bueno, esa sería una discusión. Estamos en el Titanic, ¿ya? Podemos discutir. Es verdad. Estamos en el Titanic, todavía no se hundió, pero todavía no estamos se en el hundió y se Titanic. pueden hacer muchas cosas, pero si se va a hundir, yo quiero seguir en la banda de músicos del Titanic tocando hasta el último, porque lo que menos pienso es perder el optimismo, la esperanza y la alegría. Ay, ahora entiendo por qué, porque pensamos igual, exactamente igual, y contagiando a otros
para sumarlos a Pero seguir claro, lo que tocando. necesitamos es provocar un contagio generalizado para que se entienda Totalmente. que no se trata de vivir mal, sino de vivir bien, pero Ujú. vivir con dignidad, Con conciencia y con conciencia de lo que con hacemos. plenitud, ¿ya? Porque Ujú. muchas veces vivimos de una manera tan acelerada que ni siquiera disfrutamos de la vida. Total, totalmente, totalmente de acuerdo. Ay, bueno, qué decirte, la verdad, feliz, agradecidísima de que nos hayas regalado esta hora de tu valioso tiempo, en serio, de que nos compartas tus ideas, lo que pensás, lo que viviste, lo que viste, ¿no? Uno a través de tus ojos, a través de tu relato puede ver lo que viste. Así que, bueno, nosotros nos vamos despidiendo por hoy, ¿sí? No sin Nos antes despedimos por hoy, invitarla. André, y la próxima vez será presencial. Ay, sí, por favor, por favor, por favor. Bueno, solamente a todos los que nos están escuchando, bueno, invitarlos a que visiten la página web, donde va a estar esta entrevista, por supuesto, brevemente, que la página web nuestra, nethuman.org, donde pueden visualizar todas las actividades que hacemos, que realmente ponemos un montón de esfuerzo y de empeño para acercarles temáticas y expositores de lujo como Alberto. Hay programas de corto y mediano plazo, hay eventos académicos, hay programas en los que ustedes se pueden involucrar. También pueden consultar nuestra cuenta de YouTube, que es NetHuman Red Sororidad. Y bueno, y podrán conocer a expositores que se han ido sumando realmente de todos lados, de América, de Europa, de África, de Asia, de Oceanía, y que comparten lo mismo que Alberto, ¿no? Su experiencia y su vida. Alberto, te despido. Muchas Mira, gracias. felicitándote por tu trabajo, que sin duda da Gracias. visibilidad a muchas cosas que requieren involucramiento hoy, y personalmente, gracias. Gracias por aceptar la Gracias a invitación ti. Gracias, y Andrea. gracias Nos a vemos. todos. Chao, chao. Muchísimas Un gracias. abrazo. Chau, chau.